Continuamos informando, esta es la hora clave, estamos a esta hora ya en los estudios en compañía del doctor Pablo Villalta. Él nos brindará sus análisis sobre lo que el día de ayer fue la manifestación a favor de Pedro Palacios. Una manifestación que se convocaba con la finalidad de brindar gobernabilidad al actual alcalde de Cuenca. Sin más, le damos la más cordial bienvenida, doctor Villalta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Fernando. Buenas tardes con todos los radioescuchas. Un gusto poder participar con usted. Doctor Villalta, primero que nada, ¿le llama o no la atención de que exista dentro del periodo tan famoso y conocido como 100 días de la administración municipal este tipo de manifestaciones? ¿Cómo las analiza usted? Bueno, en realidad primero hay que hacer un análisis de por qué es el tema de los 100 días de gestión. O sea, en realidad en base a qué se da este análisis muy importante, ya que es sobre todo un número marcado a nivel estadístico para varios gobernantes, a nivel país, a nivel local, en el cual sobre todo se espera un norte de las autoridades. Es decir, en 100 días no existe mayor obra. En 100 días lo que en sí la ciudadanía no espera es obras, sino espera un norte, espera una visión y espera planes. Es decir, qué planes tienen ya los actuales administradores para poder ejecutarlos. Es por eso que es el cálculo político, el termómetro de esto de los llamados 100 días. Sin embargo, bueno, desde el tema de la marcha en apoyo, a manera de análisis muy personal, creo que es un error considerar una marcha de apoyo político cuando pudiese comunicarse tranquilamente en uno de los medios que ha podido bien canalizarlo el señor alcalde, como es el tema de las redes sociales. Sin embargo, creo que la marcha hasta cierto punto desde el tema político pudiese hasta tornarse como un tema hasta de debilidad, es decir, de que necesito de cierta manera mayor apoyo para ir tomando decisiones. Entonces, creo que la marcha en realidad no fue iniciativa del señor alcalde, tal vez iniciativa de los asesores o de su mismo partido político. Sin embargo, creo que no tuvo una finalidad concreta y que sobre todo caló en la ciudadanía. Mientras estamos conversando, quienes se conectan a través de las redes sociales van a poder observar lo que son las imágenes reales tomadas del día de ayer de estas manifestaciones. La gente, los diferentes actores que se dieron oportunidad de llegar, entre ellos concejales de Renace. ¿Qué nos dice la presencia de ese grupo de concejales, doctor Villalta? Renace, según declaraciones de Jefferson Pérez, pueda usted o nosotros coincidir en ellas, es la segunda o el segundo movimiento más poderoso, por ponerlo de alguna manera, en este momento en Cuenca. ¿Obedece a eso la presencia de ellos respaldando al alcalde o hay otros intereses que quizás podemos tratar de colegir de esa manifestación de apoyo? Bueno, de cierta manera creo que Renace está, si bien tiene una representación dentro del Consejo Cantonal que es amplia, pero creo que de cierta manera le está jugando una pasada, sobre todo un poco la novatada. Bien pudimos ver que ni bien hubo las primeras sesiones del Consejo Cantonal, Renace se fraccionó. Es decir, se dividió en sí la fuerza política que podía tener Renace, poco a poco se ha ido fragmentando, y eso también es por no tener un norte, es decir, y sobre todo no tener una cabeza firme que dirija cada una de las actuaciones que pudiese tener en sí el partido. Creo que lo de Renace es más una muestra de apoyo, una muestra de acuerdos políticos que se vienen dando dentro del Consejo Cantonal y que pudiese ir por ahí con el tema de la gobernabilidad, es decir, permitir al alcalde que pueda llevar adelante sus obras, sus actuaciones y demás. Sin embargo, tampoco es claro el norte que tiene en sí el partido Renace o el movimiento Renace, debido a que desde las mismas cabezas, creo yo, no han tenido un criterio uniforme ni claro sobre su actuar. Doctor Villalta, en las anteriores elecciones los cuencanos, los azuayos acudieron a votar, entre comillas, por gente nueva, por nuevos rostros, por nuevos actores que no tengan que ver con la política tradicional. ¿Nos está pasando factura o aún es muy pronto hablar de que esto se dejaría ver? Estamos nuevamente hablando dentro de un periodo de 100 días.
Bueno, creo yo que hay que diferenciar varias cosas. Se hablaba de que tenemos autoridades que no son políticas. Creo yo que ese es un grave error. Todos los seres humanos en sí somos políticos. Lo que se castiga o se castigó bastante en las urnas es el tema de la politiquería. Es decir, el tema sobre todo de acuerdos que se habían dado o las denuncias que se presentaron entre los anteriores candidatos. La gente de cierto modo se vio identificada con un nuevo cuadro, es decir, con alguien que no ha estado vinculado en la política, es decir, que no ha tenido ya su pasado político, más que el tema de si es político o no, porque creo yo que el cargo que estábamos ejerciendo en la alcaldía, en la prefectura y demás, acarrea netamente un tema político. Lo que se castiga es el tema de las prácticas politiqueras de las que hay que alejarse. Dentro de estas prácticas se castiga mucho, por ejemplo, el tema de los trolls, y hay que caer también en cuenta en algo, por ejemplo, el tema de las marchas, porque creo yo que tal vez la marcha es un error político que se ha dado. Las marchas estos últimos 10 años, sobre todo con la propuesta de Alianza País, la Revolución Ciudadana, fue una práctica desleal que se hizo de los partidos, sobre todo mucha gente que salía a las marchas salía obligada, es decir, salía obligada. Ojo, no estoy diciendo que esto pasó con la marcha de ayer, sin embargo, la percepción que tenemos actualmente de las marchas por los 10 últimos años que se vivió son marchas que no reflejan en sí la realidad que estamos viviendo o la realidad coyuntural política que tienen los ciudadanos para con alguna autoridad. ¿Cree usted que pueda estimar quizás el número de participantes basado en las fotografías, incluso una que no sé si Claudio me ayuda nuevamente colocándola en la pantalla? Una de ellas es desde una parte superior. ¿Puede usted tratar de establecer un número de participantes que el día de ayer habría salido a apoyar al alcalde? Bueno, en realidad no sé. Quizás usted tiene un mejor ojo que el mío, por eso la pregunta. Es muy difícil medir en sí la cantidad de apoyo que puede tener una autoridad mediante una marcha. Recordemos que la marcha multitudinaria que hizo el anterior alcalde, Marcelo Cabrera, al cierre de su campaña, que en realidad fue una marcha grande, sin embargo no ganó. Es por ello que el tema... O sea, en otras palabras, la calle ya no dice nada. Exacto, muchas de las personas que marchan, no quiero decir que lo hagan obligadas, sino tal vez son personas que se encuentran dentro del mismo círculo, sobre todo de trabajo. Actualmente hay un poco de temor, no solo en esta administración, sino en varias administraciones, del tema de los puestos que hay que reducirlos por la carga burocrática que existe. Sin embargo, creo yo que en sí la marcha no nos dice mucho del afecto o sobre todo de la cantidad de simpatizantes que pueda tener una administración, y es una tendencia que viene ya marcada como vuelvo y repito, de años anteriores, es decir, con un modelo de gobierno que se impregnó netamente con el tema de las marchas, incluso mediante marchas impositivas a los trabajadores. Hay un nuevo capítulo en esta trama de la vicealcaldía, la pugna por la vicealcaldía, la cual llegó a los juzgados y en sentencia se declaró debe una mujer ocupar este espacio. Conocí que recientemente se ha interpuesto otro recurso para conocer si se ha ejecutado o no esta sentencia, lo cual es de conocimiento público, no se ha llevado a cabo. ¿Cuál pudieran ser las consecuencias, no solo jurídicas, usted como abogado, sino también políticas nuevamente para el alcalde Pedro Palacios? Bueno, en realidad este es un tema muy delicado, que no hay que dejarle de lado el tema jurídico, porque estamos hablando de un tema constitucional, estamos hablando de un tema de derechos, que una autoridad judicial decidió sobre este tema y sobre todo ordenó algo. Cuando estamos hablando de una acción de protección o cuando vemos inmersos derechos dentro de estos temas, estos son de cumplimiento inmediato. Y su no cumplimiento puede ser incluso un desacato de orden judicial que acarrea hasta destitución de las autoridades. Es por ello que incluso aquí se ha planteado varios recursos ante la sentencia que fue obtenida por el tema de la paridad, pero sin embargo hay que entender, la ciudadanía también tiene que entender que estos recursos planteados no paralizan o no suspenden la ejecución de la sentencia. Entonces creo yo que a manera de no caer en desacato y sobre todo de poder caer en la destitución de las autoridades que se encuentran, tendría que al momento darse paso a la nueva elección. Es decir, mientras sigue el debido proceso de la apelación y demás, se tiene que cumplir debido al tema jurídico, que es un tema netamente constitucional y es un tema de derechos que no lleva retardo, sino es de cumplimiento inmediato.
De no haberse cumplido, ¿qué autoridad puede caer o llegar a la destitución, como usted acaba de explicar? Bueno, en este caso es el Consejo Cantonal el que tiene que convocar a la elección. Es decir, está convocado tal cual se había tenido la suerte de leer la sentencia, está solicitado y ordenado una nueva convocatoria para la elección. Debe estar dentro del orden del día, ya en los próximos días estaremos viendo esto, porque como digo, puede haber un tema que en este caso un desacato del Consejo Cantonal que pudiese ser muy grave y pudiésemos ver qué medidas se tomarían en caso de desacato a esta orden. Si bien se ha hablado por parte de las autoridades y el mismo Consejo Cantonal que se plantearán los recursos que la ley nos asiste, tal es el tema de la apelación, sin embargo hay que entender claramente que la apelación no suspende la sentencia, es decir, tiene que darse cumplimiento. Si luego en apelación sale que en realidad la sentencia dada en primera instancia estuvo mal y que continúa el vicealcalde, tendría que volverse a las cosas como estaban. Pero tal cual está este rato, tiene que haber una nueva elección. Ayer conversamos en este mismo espacio con la doctora Ana Belén Cordero y la doctora Caroline Ávila. Ambas analizaron la situación política, tanto del alcalde como del prefecto. Me permito consultarle, doctor Villalta, ¿por qué es que nadie habla del prefecto? No hablan ni de sus 100 días, no hablan si la gestión al frente de la prefectura de la SUAY es acertada, no es acertada. ¿Por qué? ¿Por qué este mutismo referente de la segunda autoridad en el caso de lo que a nosotros nos corresponde es la provincia? Juan Fernando, creo yo que en realidad este tema pasa más por la cercanía que tiene la alcaldía, por ejemplo, con este rato con el ciudadano del Cantón Cuenca. El ciudadano le ve mucho más cercano al alcalde que al prefecto, y sobre todo también por los ámbitos de competencia. Los ámbitos de competencia que tiene la prefectura y que tiene la alcaldía no son los mismos. La competencia que tiene el alcalde es el día a día, por ejemplo, el tema de veredas, el tema sobre todo que ahora está en auge, el tema de las multas de tránsito del EMOV y demás, que son problemas que están acarreando a la ciudadanía a corto plazo, es decir, que requieren soluciones ahora. Sin embargo, creo que yo desde la prefectura, que debido a las competencias que tiene la prefectura, tal es el tema de riego y el tema de vialidad, se encuentran un poco más alejadas del ciudadano de la ciudad más grande de la SOY, como es Cuenca, y es por ello que de cierta manera la presión existe un poco más en torno a la alcaldía. Por otro lado, también creo que la prefectura desde el inicio, para bien o mal, ha marcado una postura en cuanto a su administración, y esta postura bien podría definirse con el tema de su lucha por el agua, que si bien no tuvo adeptos dentro del Consejo Provincial, sin embargo, de cierta manera se encuentra limitando cuáles serán las funciones del prefecto en este caso. Sin embargo, creo yo que lo que se demanda o lo que tendría que ejercer ahora la alcaldía es marcar la línea política que va a tener la alcaldía en los años que le queda de administración. Con lo analizado, doctor Villalta, ¿cuánto más deberíamos esperar para ya tener una evaluación concreta de si están dando resultados como se espera siempre de toda autoridad nueva? ¿Cuánto más debemos esperar? Bueno, en realidad, como decía yo, el tema de los 100 días no es en sí un cálculo, ni mucho menos para un tema de cuántas obras se han hecho. En realidad en 100 días es muy poco, pero sí lo que en los 100 días es el tema marcado, es decir, a dónde vamos, a qué va esta nueva administración. Y creo que ese es lo que se debería alinear en tema de comunicación del municipio, es decir, qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con temas como el tranvía, cuándo pudiese estar en posible funcionamiento el tranvía, qué es lo que se viene haciendo, que ese es uno de los grandes temas que va a resolver el alcalde, y así a varias propuestas de la campaña que la hizo, en este caso, el alcalde. Sin embargo, creo yo que mientras se ordena las cosas, recordemos que 100 días es poco, incluso para ordenar las mismas entidades municipales, pero tal vez el primer año marca mucho el camino de las autoridades que pudiesen seguir de los que les resta de periodo. Se han venido haciendo denuncias por parte del burgomaestre cuencano, denuncias sin nombre. Él ha dicho, y cito, entre otras de las denuncias que se hacen públicas, que hay medios de comunicación confabulados contra él, que existe corruptos que ya no pueden coimar en esta actual administración, que existe empleados municipales
que estarían generando este caos, este mal ambiente dentro de su administración a causa de que ahora se les exige trabajar, pero no da nombres, no pone nombres. Esto puede repercutir políticamente, le puede pasar factura, o cree que la ciudadanía, incluso quienes comparten este espacio, nuestros oyentes, pasarán desapercibido este hecho. Bueno, en realidad creo que si bien las denuncias que se hacen no se les ha hecho con alusión a persona alguna, incluso por un tema jurídico viable que pudiese acarrear cualquier sanción o cualquier denuncia en contra, tampoco no deja de ser menos cierto que existen algunos funcionarios que sobre todo han participado con otras administraciones, más que funcionarios en temas de trabajo, han sido funcionarios políticos que, si bien es cierto, el día de hoy no dejan de ser una piedra en el zapato, pero tampoco es menos cierto que en este caso, por ejemplo, los medios, es decir, ¿cómo tiene que empezar un político llevándose con los medios? Claro. O cómo puede un político de cierta manera marcar su línea o su agenda con los medios. Es un error en este caso que el político empiece peleando con los medios cuando recién hasta el inicio de su administración, si es que no existe prueba alguna que demuestre que en realidad tienen una línea marcada, ni mucho menos. Entonces creo yo que esto obedece también a cierta manera, aún no existe directrices, sobre todo desde el tema de comunicación. La comunicación está medio dispersa en cuanto al tema de la alcaldía, pero son cuestiones que van a tenerse que irse las fijando ya. Es decir, ya hemos pasado 100 días que es para el tema de ordenar la casa, como se diría, pero sin embargo son cuestiones que hay que irlas viendo yo. Cálculo o error político, en realidad, no creo que pase mayor factura. Sin embargo, el tema de los medios, con el tema de los funcionarios a quienes se les ha acusado de no trabajar y demás. Sin embargo, también hay que plantearnos algo. El tema burócrata que tienen las administraciones no solo es un problema de esta administración a nivel local de Cuenca, sino a nivel país, que lastimosamente hay que reducir personal debido a los presupuestos que se tienen. Sin embargo, pudiese pasar factura en las personas a las cuales se les estaría dejando sin trabajo. Para bien o para mal, ahí son decisiones que se las debe tomar, pero es evidente, y a nivel país está pasando con Lenín Moreno y el recorte de personal, y es evidente que genera un malestar en la ciudadanía, sobre todo en las familias de quienes son destituidos o a quienes se les corta su contrato de trabajo que tenían. Finalmente, doctor Villalta, con estos 100 días, ¿sabemos, entendemos, tenemos claro a dónde va la administración municipal? En realidad creo que aún es, siendo un poco generosos, muy pocos días para ver cuál es en sí el norte que tiene la administración, pero creo yo que en estas semanas que se vienen, sobre todo desde el tema de comunicación del municipio, se tiene que trabajar fuertemente en marcar el norte. No, lastimosamente no se ha visto un norte diferenciado, a diferencia, por ejemplo, de la prefectura, que tiene un norte para bien o para mal, que es el tema del agua. Ecológico, vamos a decir. El tema ecológico, el tema del agua y demás. Sin embargo, de cierta manera, Pedro, si bien está con varios temas, pero no tiene un tema que sea su catapulta, es decir, aún no tiene un tema del cual la gente lo identifique enseguida. Tal cual es este tema es tan importante, por ejemplo, retomamos el tema de la prefectura, si hablamos del tema del agua, lo asociamos con la prefectura. Entonces, la alcaldía aún no tiene un tema fuerte marcado para asociarle directamente con este rato con el alcalde. Tal pudiese ser, por ejemplo, el tema de los empleos, emprendimientos, debido al sector del que viene el alcalde. Sin embargo, aún no está definido fuertemente y espero que lo puedan hacer en los siguientes días. Muchísimas gracias, doctor Villalta, por su análisis. Hemos recopilado un poco de lo que el día de ayer sucedió, en lo que se dejó ver precisamente en las calles y lo que pudiera ser el impacto político de esas movilizaciones. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Juan Fernando, y a todos los amigos que nos escuchan. Esta es la hora clave de la W. Inicia publicidad en la W.